buen día, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien acá. Muy agradecida a la gente con el libro, con La Cajita Infeliz. La verdad que ha sido una disputa interesante para llevarse el libro, así que cuando te des una vuelta por acá, por ahí hasta lo hacemos firmar para que se lo lleven autografiado. Dale. Y obviamente todo el mundo pide que te demos tiempo para que escribas los próximos. Yo les dije que de eso no me puedo hacer cargo. No, yo tampoco me hago cargo. No de tu escritura, sino de que te demos tiempo. No, el asunto, todo el mundo me pregunta siempre lo mismo, digamos, ¿cuándo viene? Y yo ya sigo proponiendo nuevos tomos y todavía... es más, yo miro para atrás y pienso que escribí ese libro hace casi ya 10 años y la verdad que... ¿10 años tiene La Cajita Infeliz? Y La Cajita Infeliz se ha ido renovando, adaptándose a la coyuntura, pero la primera edición es 2005, sí. Es increíble porque pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Bueno, yo decía hoy temprano que una de las claves, dentro de una semana, hoy ya vamos a tener claro quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Ahora te voy a dejar a vos para que te explayes un poco en eso, de acuerdo a lo que analizaste, a lo que viste, entre líneas de lo que fue ayer, pero cuando uno hace un momento, esos lapsos de tiempo muy cortito en el que hace un análisis, Cristina, 8 años de gobierno, sí. Y cuando uno se ve 8 años atrás, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? El kirchnerismo 12. El kirchnerismo 12, eso es un montón de tiempo en la vida. Es el gobierno más largo de la historia de la democracia. Sí, pero es un montón de tiempo en la vida de los argentinos, es muchísimo tiempo. Un niño que nació cuando asumió Néstor, hoy, el año que viene, está entrando en la secundaria. Bueno, impresionante. Sí. Impresionante. Sí. A ver, el que nació cuando asumió Néstor, el que nació en el 2001, que prácticamente no conoce... Ya casi está terminando. Casi está terminando, si hizo las cosas bien, prolijo, pero no concibe que pueda gobernar otro dirigente. Que esta es una clave, me parece, de una discusión más allá de las discusiones ideológicas y del posicionamiento de lo que implique Macri o Scioli. Me parece que, o por lo menos lo que yo percibo, hay necesariamente que avanzar en una democracia más madura que permita los recambios sin parecer que cada recambio va a ser peligro de muerte. Sí, ahí está el secreto de los últimos años, es la conmoción que ha provocado el 2001 y cómo las generaciones posteriores al 2001, cuando me refiero no solo a los que nacieron después, sino a los que nacieron en la vida política con el 2001. O sea, pensá que el tipo que en el 2001 tenía 15, 16 años, estaba en el secundario, medio politizado, 17, 18 por entrar a la universidad, o 20 entrando a la universidad, es el tipo que está empezando a ver la cuestión política. A ver, pero bueno, yo estaba un poquito más, pero estaba más o menos ahí. Ella era más grande. Y 20 y tantos, pero no. No, yo ya tenía unos cuantos más. Sí, no, está bien, pero digo, no, es que lo pero que vos pensás que el tipo que estaba entrando al primer y al segundo año de la universidad, y que normalmente es el momento más politizado, tenía 18, 20 años, hoy tiene 35. O sea, ha vivido su vida política en el kirchnerismo y nada más que en el kirchnerismo. Y un poco en la situación de que si no hay kirchnerismo hay terror como el del 2001, ¿no? Y es que no hay otra opción, digamos, experiencialmente no hay otra opción. Exactamente. Por eso yo lo entiendo, pero me parece que madurativamente es necesario saber que esto es así, que no se puede, que es inconcebible, si no nos vamos al PRI. Digamos, si no es una... Bueno, es que ahí pusiste una cosa interesante sobre la mesa que tiene que ver con lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Hay una cuestión que va dando vueltas en torno a México, Venezuela, Argentina, que alguna vez yo discutí y charlé con un periodista de France Press para una nota que me hicieron hace bastante tiempo, cuando acababa de ganar Cristina la reelección. Sí. Que lo que señalaba allí era que la Argentina iba camino a algo parecido a una dictadura, si el proyecto de la recontra-red de Cristina tenía éxito. Vos sabés que me deja tranquilo que lo puedas decir vos por tu posición política histórica, pero parece que este tipo de, incluso hasta de análisis, colocando esa palabra, parecen imposible para la sociedad argentina. Y sí, pero hay que pensarlo porque cuando uno piensa, lo que inmediatamente me dijo el periodista, que era un argentino que trabajaba para France Press, me decía, bueno, pero ¿no te parece muy fuerte eso? Y yo digo, claro, pasa que uno piensa en dictadura como militares, Videla, Pinochet, Stroessner,
Pero pensá en el PRI, le dije. ¿Sí? ¿Qué es el PRI? El PRI es la dictadura de una estructura sobre la sociedad. Y el peronismo kirchnerista, o sea, la estructura que se arma de la Argentina que desemboca en el 2001, tiene mucho de eso. Si no, ¿cómo te explicas, Gildo Infran? Pues sabés que me encontré con alguien de Formosa que me dijo, ya se sentó a hablar con Macri. Pero no te quepa la menor duda. Escúchame, el intendente recién electo de Merlo ya está reuniéndose codo a codo con María Eugenia. Vos sabés que hay una situación que estaría bueno plantearlo, porque entre lo poquitísimo que se escuchó ayer, en algún momento Macri dijo no a las reelecciones indefinidas. Bueno, vamos a ver. Hay que ver cómo avanza esto, Vamos a ver porque él va a tener una excusa de entrada, no tiene mayoría parlamentaria. Con esa excusa él va a justificar muchas alianzas hoy día espurias. Gildo Infran es una. Vamos a ver qué sucede cuando él se dé cuenta de que tiene en su mano una maquinaria gigantesca. Sí. Porque vos pensás que Macri le va a sumar a una cantidad de votos muy sustantivos que viene por el lado de la economía privada, le va a sumar los votos atados a la maquinaria del Estado. O sea, el 10 de diciembre cuando suma Macri se va a encontrar con un sustento por voluntad o por la fuerza superior al 70%, porque hay un 20-25% de la población que no lo votaría jamás porque tiene que votar al candidato del Estado, pero que ahora que Macri es el candidato del Estado está ligado a él. Y lo vas a ver en términos informales, es decir, una cantidad enorme de gente que empieza a depender de la misma maquinaria anterior y que Macri no va a desmontar. Uno de los errores de Scioli en esta campaña negativa es que trata de acusar a Macri de lo que Macri no es. Pero a ver, nosotros lo planteamos, se lo comentábamos, es muy difícil porque dentro de la estructura que nos permite conocer con mayores precisiones lo que pasa en el terreno de la República Argentina a partir de un montón de medios comunitarios que viven el día a día, desde hace 8 años que viven obsesionados en que la ciudad de Buenos Aires es gobernada por Macri pensando que esto es el acabose total. Y la ciudad, la verdad que dentro de sus complicaciones sigue existiendo, digo, esto no sé. No solo sigue existiendo, sino que en términos estrictos no hay menos Estado, sino más Estado. Bueno, por eso. La cuestión que obsesiona al discurso socialista. Totalmente. Y yo le decía algo clave. Una de las primeras acciones del macrismo cuando llegó al gobierno en la ciudad de Buenos Aires fue poner en jaque a la obra social de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo los autos en Rivadavia, a la altura de Flores, entre Flores y Caballito, donde está ahí la sede, los autos de culata en la trasnoche, metiendo las bolsas, ¿sí?, de consorcio, lleno de carpetas y de archivos para sacarlos de ahí, porque iba a la intervención. Claro. Ahora, empezaron a analizar eso, le metieron presión, después se sentaron con Amadeo Ollanta y a fin de un año metieron 17.000 trabajadores nuevos en la ciudad de Buenos Aires. Pero es que, primera cuestión, ¿por qué Macri va a prescindir de esa maquinaria de poder? O sea, lo que no se termina de entender es que más allá de los discursos hay una estructura que no solo obliga a los candidatos, sino que les hace fácil a los candidatos gobernar, porque una sociedad no se gobierna con decretos y con leyes, una sociedad se gobierna con estructuras, y estructuras que son estatales, paraestatales o no estatales. Hoy, digamos, la oleada de populismo de América Latina constituyó el aparato estatal de ese populismo, de eso que nosotros denominamos bonapartismo. Ese aparato estatal es muy difícil de contestar cuando tiene plata. Vos pensá en el Chávez con plata y pensá en el pobre Maduro ahora. La diferencia es el dólar a casi más de 100, el petróleo a más de $100, el petróleo por debajo de los 40. Pensá en Cristina ahora y Cristina hace 4 años. Y la diferencia es el precio de la soja. Entonces hay un punto en el cual el aparato estatal está fuerte y consigue los 10 puntitos más, los 15 puntitos más que necesita por fuera del aparato que ya domina estructuralmente la sociedad. Por lo tanto, acá, si examinamos esta situación, vamos a ver que Macri va a llegar con un poder fantástico. Tiene las 3 lapiceras más grandes, por decir, usar la imagen de Daniel. Sí. Porque Daniel se defiende diciendo, a mí no me va a manejar nadie porque la lapicera la tengo yo. Bueno, Mauricio va a tener las 3 lapiceras más grandes, la de la Nación, la de la provincia de Buenos Aires y la de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y a esa lapicera
se rinden todos, incluso la gente que se supone que es su más férrea opositora. Por ejemplo, Gilles Fran, por casi una cuestión de supervivencia personal. ¿Qué va a pasar con él? Lo mismo que vos acabás de señalar con Gente y los municipales. Porque hay un punto en el cual Macri tiene que gobernar y precisa esos votos, y además hay un punto en el cual Macri tiene que gobernar y esa estructura le permite gobernar. Entonces, no vamos a ir a una estructura de funcionamiento de la sociedad argentina demasiado diferente. Lo que inauguró el 2001 acá se quedó. Una única discusión es, casi para los candidatos hoy, es en qué medida la campaña del miedo puede penetrar la coraza del anti-kirchnerismo, que es muy amplio, y en qué medida, si sucede lo que yo creo, o sea que no va a pasar nada con eso, que Macri va a ganar holgadamente el balotaje, en qué medida efectivamente la única pregunta que Macri no respondió le condiciona al inicio de su gobierno, que es la pregunta que dejamos planteada la semana pasada, es decir, vas a devaluar, vas a tener plata para devaluar y dejar que el dólar flote y esto no se dispare. Entonces ahí es donde vemos una serie de pros y contras, que Macri no contestó. Podría haber contestado tranquilamente. Y podría haber contestado incluso saliendo airoso. No, seguramente, es más, tiene más posibilidad de contestar. Primero por dos cosas. Por la negativa, le podría haber dicho a Scioli, mira, cuando vos prometés el dólar a 10 pesos, no solamente macaneás, sino que decís que tenés 20.000 millones de dólares que te van a dar los organismos internacionales. Bien, eso es el megacanje de la Rúa. Y el megacanje de la Rúa se usó para blindar la convertibilidad. Y fue la antesala del estallido final. Efectivamente, si Scioli llegara a ser presidente y juntara plata para llenar las arcas del Banco Central para sostener el dólar a 10 pesos, esos 20.000 millones de dólares se evaporan en 2 o 3 meses y se acabó. Y tenés una crisis fastuosa. Por lo tanto, todo el mundo está conteste de que hay que devaluar. El mismo Scioli lo dice, es decir, yo voy a devaluar de a poco. Ajustar el tipo de cambio se llama en el Scioli. Claro, pero digamos la estrategia es gradualista. Lo único que uno le puede objetar a esa estrategia es que no tenés plata para sostener esa estrategia. O sea, si vos y menos 20.000 millones de dólares no es nada. Si vos querés ir haciéndolo de a poco, tenés que tener mucha fuerza al principio. O sea, esas cosas se hacen cuando vos ves la crisis y tenés mucho para responder. Sí. Y entonces te curás en salud. Cuando estás en este punto, es muy difícil el gradualismo, porque todo el mercado te empieza a correr contra eso. Es más seguro, y eso es lo que diferencia, por eso cuando se dice que Macri y la alianza, hay un punto en que es exactamente al revés. Macri viene a devaluar, que es lo que no quiso hacer de la Rúa. Sí. La pregunta que Macri podría haber contestado por la negativa, la respuesta que podría haber dado por la negativa es esta: vos sos de la Rúa y esto te va a explotar, y lo de gradualismo no tiene sentido. Bueno, es que, nosotros lo venimos analizando en paralelo con José Castillo. Una de las claves que él dice es: ya hay un acuerdo que esos 20.000 millones o 30.000 millones o lo que venga de los organismos internacionales ya está acreditado casi con uno u otro equipo económico. Eso no hay duda. La diferencia, al parecer, está en que esa rápida devaluación es lo que están esperando los sectores agropecuarios, que es algo que dijimos íbamos a tocar sustancialmente, para vender creo que entre 7 y 8 mil millones de dólares en soja que están en silo bolsa rápidamente, que es lo que en definitiva va a cambiar en el pequeño lugar, en esos lugares aislados de la República Argentina que hacen a la sustancia. Hay un punto que yo estoy de acuerdo con ese análisis de José, sí. Que es cierto, pero ojo que la medida en que eso se prolonga en el tiempo, vos podés devaluar, pero una soja en caída, eso lo termina diluyendo. No, a ver, él dice que ya acordaron ese proceso, en eso estamos de acuerdo. Sí. Lo que yo señalo es lo siguiente, y es un punto en el cual cuando Macri dice no va a haber problemas con el dólar, hay un punto en el cual hay que pensar que no es solamente que él también, y probablemente con más energía, tiene el apoyo de los organismos internacionales y de los bancos mundiales, y que él con más energía que el resto va a tener 20 o 30 mil millones de dólares el primer año a una tasa muy alta a nivel internacional, pero muy baja para la Argentina. Sí. La tasa argentina es tan alta que la tasa internacional puede subir mucho, que con el solo hecho de que baje el riesgo país, o sea que la Argentina pague una tasa mejor que la que está pagando, es una ganancia pura. Pero el punto central es que la Argentina no tiene un problema de dólares. El gobierno tiene un problema de dólares. Y esto es importante.
no se trata de que los argentinos han comprado, los bancos, las empresas, el público en general, todos, han comprado dólares que son pesos. Y que los tienen depositados bajo la promesa de, como diría Dualde, que depositó dólares va a recibir dólares. No, se trata de que la masa de los empresarios, la masa de los que pueden ahorrar, le han ido comprando al Banco Central y al gobierno los dólares que el gobierno tenía. Y esos dólares están en poder de la sociedad. No se vuelcan al mercado porque no hay ninguna actividad rentable. O sea, si vos tenés plata hoy, ¿qué haces? Y nada, compras dólares. Luego, si vos devaluás y liberás la posibilidad de manejar los dólares, se abre el negocio de la importación, se abre el negocio de las exportaciones de los productos regionales, se liquidan las exportaciones de la soja, se estimula la producción de soja y de maíz. Es decir, los propios dólares que hoy están en el colchón empiezan a circular, porque hay un punto en el cual, ¿vos qué haces con los dólares del colchón? Nada. Si vos no tenés la expectativa de que la devaluación le va a ganar a la inflación, si vos tenés la expectativa de que acá va a haber más que nada una contención de la inflación, tarde o temprano vos sacás los dólares, comprás algo con eso. Resultado, ojo que la idea de que al gobierno le falten dólares no quiere decir que a la Argentina le falten dólares. Bueno, lo dijo, entre otras cosas lo dijo Macri, dijo, el problema de la Argentina son los pesos, o sea, claro, la falta de credibilidad en la moneda propia hace que la gente quiera virar a algo que le dé sustento. Porque no hay negocios. Entonces, ojo, Macri prometió, vamos a ver si cumple, pero Macri promete un plan de infraestructura multimillonario. Dicho en términos keynesianos, esa es la política básica de cualquier keynesiano típico. Pero, ¿te das cuenta? Pero esto se veía venir hace tiempo. Me parece que esa lógica de salir, vamos, infraestructura puertas adentro, puede llegar a ser digamos, un punto bastante interesante para desarrollar, porque además le termina generando negocios a un sector que lo apoya. Incluso de un sector familiar. Bueno, está bien. Ahí hay que ver si todo se lo lleva a la familia, pero si es más, si es más la vuelta de los 90, seguramente abra un poquito el juego para que no se le tiren en contra. No, pero es que todo eso, si todo ese esquema se da y se pone en funcionamiento en el primer año, hay que pensar en una tendencia a la estabilización del gobierno Macri en el mediano plazo. Sí. Es decir, se libera el uso de dólares, ingresan dólares por préstamos, y se incrementa el ingreso de divisas por las exportaciones y se lanza un plan de infraestructura. Ahora, eso no excluye todos los otros problemas y no excluye los efectos sobre la economía argentina de la nueva etapa de la crisis mundial en la que entramos. Y por supuesto, esto todavía no tocó el problema de fondo. O sea, el problema de fondo es el cambio de la estructura productiva de la Argentina, que la saque de la condena agraria, es decir, de que el único sector en la Argentina que funciona es el agro. Si esto no se cambia, y yo creo que Macri no está en condiciones de hacerlo, ni ningún político burgués, por la estructura propia de la economía argentina, la Argentina vivirá una nueva etapa de expansión y hasta la próxima crisis, como sucede cada 7 o 10 años. Yo puse así en La Plaza es Nuestra, algún profesor kirchnerista se enojó y me criticó en Clarín, pero después no recibí ninguna otra andanada, simplemente porque la realidad vino a confirmar los dichos. La Argentina explota cada 7 o 10 años. La magnitud de la explosión depende de la forma que se acumulan las contradicciones, pero la Argentina repite este ciclo. Por ahí lo más interesante del ciclo kirchnerista es su longitud, que tiene que ver con la longitud extraordinaria del ciclo de los precios de los commodities. Ahora, a Macri, yo creo, va a ganar las elecciones. Macri probablemente tenga las condiciones dadas para sacar las papas del horno a corto plazo e incluso pueda fundar un poder político razonable a mediano plazo. Lo que siempre está sobre la mesa y lo que la mirada de un historiador debe ofrecer es esto: mira que esta película yo ya la vi y que a largo plazo acá no hay ningún cambio sustantivo. Bueno, el resto hay que vivirlo, ¿no? El resto hay que atravesarlo, hay que ver cómo juegan las fichas, ¿no? Sí.
Vale la pena, digo, me parece interesante esto, pero uno no se puede quedar solo con la bola mágica. ¿Cómo? Que uno no se puede quedar solo con la bola mágica imaginando lo que va a pasar, digo, definitivamente habrá que atravesarlo. La realidad es la única verdad, diría en general. Sí. Siempre tiene algo para decir. Pero efectivamente te pregunto sobre el cierre, digo, algo, y si no por ahí lo podemos charlar más. Algunos dicen se formó la carta abierta de Macri, y creo que no me acuerdo cómo se llama, algo de las ideas. Sí. Pero hay un sector de la intelectualidad que ha apoyado la figura de Mauricio Macri. ¿Tenés alguna referencia a eso? Mira, no sé si está formada orgánicamente, pero es cierto que hay un reagrupamiento de los intelectuales aliancistas en torno a Macri. No sé si viste el programa de La Nata anoche, después de del debate. En parte, fui saltando de uno a otro, estaba en un zapping frenético. Pero una de las cosas más interesantes era la presencia de José Nun. Sí, vos sabés que... Macrista convencido. Sí, es impresionante. Y recién alguien decía, creo que en simultáneo, digo, los primeros 100 días de gobierno siempre traen un José Nun. Sí. No, muy bueno. Impresionante. Y claro, pero vos fíjate que detrás de él hay toda una corriente intelectual que fue la corriente intelectual alfonsinista, que incluso viene del grupo original de Sarlo de Punto de Vista. Sí. Es decir, son los tipos que, como Isla Sábato, Luis Alberto Romero y compañía, en algún momento tuvieron veleidades más a la izquierda en los años 70. Sábato era filomontonera, Sarlo era maoísta, y cosas por el estilo, y todos volvieron en los 80 alfonsinistas, o sea, socialdemocracia tibia, y han ido siguiendo la línea más o menos Sarlo, con diferencias, transformándose en columnistas de La Nación, y confluyendo con gente como Aguinis y compañía. Aguinis, Kovadlov y compañía vienen más del lado de la derecha y tienden a confluir rápidamente con Macri. Ahora, todo este sector confluye ahora a último momento. Vos fíjate que salió una solicitada de apoyo a Macri de intelectuales, y en esa solicitada figura, por ejemplo, Luis Alberto Romero, uno de los principales intelectuales alfonsinistas a comienzo de la llamada democracia. Todavía Beatriz no se manifestó, hasta donde yo sé, y la última vez que hablé con ella en público, en una clase en mi cátedra, era un terror para ella la llegada de Macri, aunque creo que su antiperonismo en cualquier momento le va a dar más motivos para festejar que para llorar. Lo que es cierto es que todo ese grupo se reagrupa ahora con Macri, por eso no es extraño que José Nun, uno de los ejes de ese grupo, esté ahora con Macri. José Nun es probablemente el más oportunista de todos, en el sentido de ve la onda y se sube, porque se subió a todas, se subió a Alfonsín y no se subió a Menem, seamos honestos, se subió a todo lo que le parece medianamente progresista, aun cuando ese medianamente progresista es una magnitud que va disminuyendo con el tiempo, es decir, la exigencia para sumarse a algo que es cada vez menor. Ahora, fue ministro de Cultura, secretario de Cultura, creo, porque todavía no tenía el rango de ministerio de Néstor Kirchner. Y bueno, ese que pone en funciones en la Biblioteca Nacional Horacio González y a los Otarcus. Y el que estuviese ahí y planteara detalles enarbolando algunos de los planteos de Macri era realmente asombroso. Que estaba negociado, porque vos lo veías con un marcador como remarcando las frases de Macri, es más, después actuando de que hace la pregunta tonta, porque después y Macri sin verlo diciéndole cómo está José. Claro, pero además Pepito ese que hace la pregunta estilo cuando el señor Berg quiere ser el gobernador y le obligan a Lisa a hacer la pregunta tonta, y dice, señor Berg, bueno, la pregunta que Macri tiene que contestar, es más, le dio pie para que contestara lo de la evaluación, y Macri no estuvo astuto de aprovechar ese momento para avanzar en una contestación que quedó media floja en el debate. O sea, Nun le dio el pie para que él completara el debate. Muy fuerte. Pero todo ese grupo se reagrupa rápidamente. Y no solamente se reagrupa rápidamente, sino que ahí vas a ver
el nuevo personal del CONICET, ahí vas a ver el nuevo personal de las universidades, ahí vas a ver el nuevo personal de cultura. Va a haber un problema y un conflicto, porque Macri tiene su propia gente. Pero Lombardi es un tipo que viene del radicalismo. Sí. Y toda esta gente tiene nexos profundos con el radicalismo. Con lo cual, si no está ya la carta abierta de Macri, esperala porque ya llega. En cualquier momento seguimos. Dale, pibe. Te mando un abrazo, chao, chao. Abrazo. En cualquier momento seguimos. Dale, pibe. Te mando un abrazo, chao, chao. Abrazo. En cualquier momento seguimos. Dale, pibe. Te mando un abrazo, chao, chao. Abrazo. En cualquier momento seguimos.